Bueno, y estamos como siempre muy bien acompañados por el licenciado Sayek, Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, Elena. La verdad que te estaba escuchando muy atento. Había como un silencio ahí Sí, atrás. sí, a mí me costó una difonía total esta semana, aparte en las condiciones que estoy. Fue muy triste, muy triste enterarme de todo esto y además la gente esta que lo publicó es veraz, es una persona que se puede confiar y ese libro tendrían que leer. En realidad, en realidad creo que lo que más choquea a la gente es que sabía que pasaban estas cosas, pero que nunca lo habían escuchado en primera persona. Claro. Es muy diferente cuando uno sospecha algo que cuando lo ve con sus propios ojos. Creo que estos relatos marcan lo que se sospechaba pero no se sabía. Sí. Que convengamos que en esa época hubo muchas mentiras. Muchas, muchísimas. Muchas cosas, se ocultaron muchísimas cosas que todavía ni siquiera salieron al aire. Por supuesto, y que van a seguir saliendo. Justamente hoy vamos a hablar, mira, de violencia verbal, psicológica. Quería que hablaras de eso. Mira, dio la casualidad que se unió todo. ¿En qué sentido? A ver. Y la violencia, porque, por ejemplo, la violencia no solo es física, hay violencia psicológica. Hay gente Mirá que... qué loco, ayer vino una paciente nueva a verme y me empezó a hablar de su pareja, pero como que daba muchas vueltas, a lo cual percibí un miedo a hablar de lo que realmente había. Entonces le pregunté, ¿tu pareja te pega? No, perdón, le digo, ¿tu pareja es violenta? Me dice, no. No, nunca me levantó la mano. Y el relato posterior fueron 10 minutos de humillaciones, denigraciones, maltrato psicológico, maltrato verbal, a lo cual tuve que ponerme a explicarle que la violencia no solamente es física, y que la violencia verbal también es violencia, también deja secuelas. Exacto. Y es tan grave como la violencia física. En este sentido de que todo lo que nosotros escuchamos se guarda en el inconsciente. Como yo te dije un par de veces, el 97% de las cosas que nosotros decimos, sentimos y hacemos está regida por el inconsciente. Es decir, que si a mí todo el tiempo me están diciendo, no haces una bien, haces todo mal, sos una boluda, con perdón de la expresión, no servís para nada, sin mí no sos nada, algo que se escucha muchísimo en el hombre golpeador, sin mí no llegarías a nada, ¿quién te va a querer? Todo eso se guarda en el inconsciente, y el inconsciente no aprende a discernir si es verdad o no, directamente lo toma y lo guarda. Entonces, esto va a ser que nuestro sistema lo crea y empieza a regir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas en base a eso que escuchamos sin parar de nuestra pareja. Una pregunta te quiero hacer. Cuando esta clase de personas que no ven, que solo se creen que la violencia física es violencia, ¿pueden venir también de padres de la misma forma, así que no fueron violentos físicos, pero sí psicológicos? No servís para nada, mirá lo que sos, tu hermano mejor que vos. Es que justamente se dan muchos casos que se repiten las historias. Exacto. Y el paciente muchas veces no es consciente de eso. Muchas veces el paciente empieza a hablar de su situación actual o cuenta de cómo eran sus padres y, digamos, es la misma historia, pero contada desde otro lado o contada en otro idioma, pero básicamente es la misma historia y el paciente muchas veces no es consciente de eso. No está acostumbrado, ¿no? Porque cree que el amor sincero es eso que vivió en la infancia. Entonces, puede pasar que el padre maltrataba a la mujer
maltrataba por ende a su hija y su hija después termina con un alcohólico o con un hombre golpeador, porque cree que eso es el amor, que cree que eso es amor sano. Entonces, como no conoce otra forma de amar, o no conoce otra forma de ser amada, cree que es normal. Y ahí es cuando caen el peor de los errores estas personas, en normalizar la conducta o la violencia del otro. Yo siempre digo que en una relación, cuando vamos a suponer dos círculos, ¿no? Dos círculos separados. Es decir, ahí vamos a tomar los círculos como personas. Si imaginamos dos círculos separados, encontramos que en el medio no hay nada, no hay vínculo, no hay relación, no hay nada. Ahora, si nosotros ponemos un círculo encima de otro, ¿qué observamos? Posesión. Entonces todo lo hacen juntos, todo lo tienen que hacer, tienen que tener los mismos amigos, o lo que es peor, ya de por sí el hombre golpeador lo primero que hace es separar a la pareja de las amigas, fundamental, sí, para que no tenga con quién confiar, para que no tenga esa palabra de aliento o esa palabra de alguien, de un círculo que no es la familia, pero que le haga ver la realidad que está viendo, que no está viendo la persona en este momento. Entonces, lo primero que hace, necesita hablar mal de las amigas, de las amistades en general, para que esta persona se vea en la obligación de tener que elegir entre las amistades y la pareja. Cuando esto ya es logrado, pasa el segundo paso, que es alejarla de la familia. Al alejarla de la familia, ya no tiene contención. La aísla del mundo. Claro. Una vez que la aisló del mundo, la cosifica. Es decir, esta persona ya no tiene a quién recurrir, porque perdió amistades, perdió a la familia. Entonces, se siente en un lugar en el cual se siente tan aislado, se siente tan sola, sí, que es cosificada por la pareja, que ya que hablamos de violencia sexual, en muchos casos, es o mantenemos relaciones o te golpeo. Entonces, acá es cuando aparece después la humillación de sin mí no sos nada, no haces una bien, haces todo mal, no vales nada, sin mí no podés hacer nada. Entonces, cuando llegan a terapia, te das cuenta que fue cosificada, fue humillada. Esta idea del hombre golpeador se guardó. Hablo de hombre golpeador y hablo de hombre golpeador en el sentido físico y verbal. Aunque no hayas levantado la mano, si ejerces violencia psicológica sobre tu pareja, sos un hombre golpeador. Entonces, es importante que hacerles entender a las personas, y acá hablo tanto de mujeres como hombres, por eso lo que es una relación tóxica. Cuando la otra persona, hablo de mujeres y de hombres, cuando tu pareja no valora tus virtudes, cuando celebra tus fracasos, cuando siente envidia de que las cosas te salgan bien, cuando no te valora y ve en vos todo lo negativo y te vive repitiendo una y otra vez los errores que cometés, llega un momento en el cual la persona vive haciendo cosas con el único afán de hacer feliz a la otra persona, y la otra persona no lo va a ver jamás, porque esa persona es tan tóxica que está centrada en lo malo. Y los hijos de estas personas que son así, al ver muchas veces el maltrato, también toman la misma actitud. Porque creen que eso es el amor. O sea que vos fijate desde dónde va pasando todo esto, qué ¿seguro? Grave. Como siempre te digo, hay un 50% de la personalidad que es de origen genético. Nosotros somos células. Cuando nosotros vamos a tener un hijo, ponemos una célula y transmitimos el ADN. La célula en el costado tiene como unos resortes que se llaman PIN, que son proteína integral de la membrana. Sí.
Estas proteínas integrales de la membrana son las que nos posibilitan recibir estímulos del exterior y transformarlos en acciones, en reacciones y en pensamientos. Quiere decir que si yo estoy transmitiendo mi célula de ADN, también estoy transmitiendo mis PIM. Entonces, la manera en la cual yo reacciono, en la cual acciono, reacciono o pienso, en algún punto está puesto en ese feto que después van a ser. Los de mamá y los de papá. Entonces ya ahí ya tenés un 50% de la personalidad que es heredada. Y tenés otro 50% que se da a través de las experiencias de vida. Todo lo que pasa en el inconsciente. Es todo lo que se guarda en el inconsciente. Todas nuestras experiencias. Donde está tu infancia, donde viste la violencia de tus padres. Donde están todas las cosas que te han pasado a lo largo de toda tu vida. Y todo eso hace que seamos como somos hoy. Por eso es que todas las personas somos únicas e indivisibles. Como todos hemos vivido cuestiones diferentes y todos tenemos información genética diferente, es que no existen dos personas iguales. Por suerte. Por suerte. Cuando le dicen, sos igual a tu madre, sos igual a tu padre. Loca como tu madre. Loca como tu madre. O ahí está también, ¿no?, lo que muchas veces uno se acuerda de cuando la madre generalmente, el chico se porta mal, y la madre, ¿qué dice? Ya vas a ver cuando venga tu padre. Y el padre llegaba de cansar, muerto, y para el chico llegó Satán, llegó el demonio. Pero porque ya hay una idea una idea superyoica, digo yo, donde el padre debe marcar la ley, la norma. Claro. Sin embargo, esto no es tan así. La imagen superyoica, la ley, la norma, el mandato, no tiene que ser siempre un hombre. Porque si no, ¿qué pasa en las parejas de lesbianas que deciden adoptar? Claro, por supuesto, claro, lógico. Cualquiera que marque una norma, un límite, cumple ese rol edípico. Por supuesto. Por supuesto. Estos casos de violencia en las uniones gay, ¿se ven mucho o se ven menos? Los maltratos. Mirá lo que te pregunto, porque es interesante esto, ¿no? Siempre que todos somos celosos, como hablábamos una vez. El juego del celo, de ¿por qué te mira tanto? Sí. ¿Y por qué te llamó? Sí. Es un juego, pero el juego empieza ahí y se termina ahí. Claro. Ahora, ya cuando es obsesivo, donde ya no quiero que salgas con tus amigas, no quiero que hables con tu familia, cuando ya es obsesivo, cuando ya hay una obsesión por fijarse qué está haciendo el otro, acapararlo, aislarlo de sus amistades, aislarlo de la familia, ya se cae en una celopatía. La celopatía no tiene nada que ver con ser heterosexual o homosexual. No, pero te pregunto porque si hay más o menos violencia, nada más. No hay una relación. No hay una relación. No hay una relación. Bien. Uno puede ser celópata siendo lesbiana, homosexual, travesti. No, yo creí que había, por ejemplo, era mucho más, no sé, menor cantidad, o sea, no, se veía. Tiene que ver con esta cuestión de egocentrismo, de disminuir al otro para hacer sentirme yo más importante. Claro. Entonces, si vos sos un fracasado, yo valgo más que vos. El tema está en que, como dice esa famosa frase, autoestima es cuando uno se quiere y se ilumina a sí mismo sin necesidad de apagar la luz del otro. Exacto. Eso es autoestima. Ahora, cuando yo necesito disminuir al otro para sentirme importante ya se cae en lo que es el egocentrismo. El egocentrismo tiene que ver con la falta de empatía, la falta de compañerismo. Cada uno tiene luz propia. ¿O no? Algunos más, otros menos. Algunos más, otros menos. Más watts, menos watts. Nos tenemos que ir hasta la semana que viene. Un gustazo, Elena, como siempre, y nos vemos el viernes. Hasta la semana que viene, Facundo. Más improvisado que hoy, imposible. ¿Cómo? Más improvisado que hoy, imposible. Pero